No empiezas tocando, empiezas mucho antes, en un territorio donde casi nadie sabe moverse, la mente. El deseo verdadero no nace del roce, nace de la expectativa. Cuando comprendes esto, dejas de depender del cuerpo y pasas a dominar la imaginación. Y la imaginación, cuando se activa, no conoce límites, no busca permiso, no se apaga fácilmente. Tu objetivo no es provocar una reacción inmediata, sino sembrar una inquietud lenta, persistente, casi incómoda. La mayoría fracasa porque confunde excitación con estímulo directo. Creen que cuanto más muestran, más despiertan. Es un error. Lo visible se consume rápido, lo insinuado permanece. Maquiavelo entendía que el poder más eficaz es aquel que actúa sin exponerse. Lo mismo ocurre con el deseo. Cuanto menos evidente es tu intención, más poderosa se vuelve su presencia. No anuncias, sugieres, no empujas, atraes. Tu primera tarea es convertirte en una posibilidad, no en una demanda. Estar presente sin invadir, hablar sin explicarte, mirar sin urgencia. Cada gesto debe comunicar que no necesitas avanzar, porque el control ya es tuyo. Cuando no persigues, generas una pregunta silenciosa: ¿por qué no avanza? Y esa pregunta es la chispa inicial del deseo. La mente odia lo que no puede descifrar rápidamente. Aquí es donde comienza la verdadera estrategia. No buscas agradar, buscas destacar por contraste. Mientras otros se esfuerzan por llamar la atención, tú reduces el ruido. Mientras otros compiten, tú observas. Esta calma no es pasividad, es cálculo. Maquiavelo advertía que quien revela su intención demasiado pronto pierde ventaja. En el juego del deseo, revelar hambre es debilidad, mostrar autosuficiencia es poder. El deseo se alimenta de la anticipación, no de la gratificación. Cuando entiendes esto, cada interacción deja de ser un fin y se convierte en un medio. Una conversación no tiene que cerrar, tiene que abrir. Una sonrisa no debe tranquilizar, debe desestabilizar. No se trata de ser frío, sino de ser impenetrable en el momento justo. El misterio no es una máscara, es una postura estratégica. Haz que tu presencia genere una sensación difícil de nombrar, algo entre curiosidad y tensión, que no sepa exactamente qué quieres, pero que sienta que algo podría ocurrir. El deseo nace cuando la mente empieza a completar lo que tú no dices. Y cuanto más espacio dejas, más intensas serán sus propias construcciones internas. Nadie excita más que quien obliga al otro a imaginar. Recuerda, no estás allí para provocar una reacción inmediata, sino para instalarte en su pensamiento, para que, incluso en tu ausencia, algo de ti siga operando. Esa es la antesala del poder. Ese es el primer movimiento. Excitar sin tocar es dominar el tiempo, no el cuerpo. Y quien domina el tiempo, domina el resultado. La escasez no es ausencia total, es presencia controlada. No desapareces, te vuelves selectivo. Estás, pero no siempre. Respondes, pero no de inmediato. Avanzas, pero nunca hasta el final. La mente humana valora aquello que no puede tener cuando quiere, y el deseo, como el poder, se intensifica cuando encuentra límites. Maquiavelo lo entendía con claridad. Lo que se concede sin resistencia pierde autoridad. Lo que se dosifica genera respeto y necesidad. La mayoría comete el error de mostrarse disponible como prueba de interés. Creen que estar siempre ahí es una virtud. No lo es. La disponibilidad constante elimina la tensión. Si todo está al alcance, nada se anhela. Tú no te retiras por desinterés. Te retiras para que tu presencia adquiera peso. Cada vez que no estás, dejas un vacío. Y el vacío es una provocación silenciosa que la mente intenta llenar. No expliques tus retiradas. No las justifiques con excusas largas ni aclaraciones innecesarias. La explicación tranquiliza y tú no buscas tranquilidad, buscas inquietud. Cuando te vas sin dramatismo, sin conflicto, sin cierre, dejas una pregunta abierta. Y una pregunta abierta es un anzuelo psicológico. La incertidumbre mantiene activo el deseo mucho más tiempo que cualquier certeza. La escasez bien aplicada no genera rechazo, genera valor. No se trata de jugar a desaparecer de forma infantil, sino de administrar tu energía como si fuera un recurso limitado, porque lo es. Tu atención es moneda, tu tiempo es poder. Cuando los entregas sin filtro, se devalúan.
Cuando los reservas, se vuelven significativos. Maquiavelo advertía que el príncipe sabio no concede favores a todos, sino solo cuando fortalecen su posición. Tú haces lo mismo. Eliges cuándo dar y cuándo no. Aprende a irte en el momento exacto. No cuando la interacción muere, sino cuando está viva, cuando hay tensión, cuando hay interés, cuando podría seguir. Ahí te retiras. No con frialdad, sino con naturalidad. Dejas la escena inconclusa. El deseo odia lo inconcluso. Necesita continuidad. Y esa necesidad empieza a trabajar incluso cuando ya no estás presente. La escasez también se manifiesta en lo que revelas. No cuentas todo de ti. No expones tu historia completa, ni tus intenciones finales. Das fragmentos, insinuaciones, pistas. Cada dato parcial despierta curiosidad y refuerza la sensación de que hay más por descubrir. Lo completamente conocido deja de ser deseable. Lo parcialmente oculto invita a ser explorado. No confundas escasez con indiferencia. La indiferencia enfría, la escasez enciende. Estás atento pero no ansioso, interesado pero no necesitado. Esa combinación es rara y por eso es poderosa. Cuando no dependes del resultado, te conviertes en alguien que no puede ser manipulado fácilmente. Y nada resulta más atractivo que alguien que no actúa desde la carencia. Con el tiempo, ella empezará a notar algo. Tu ausencia pesa más que la presencia de otros, porque no estás compitiendo por atención, estás redefiniendo su valor. Cuando no apareces, no se relaja, se pregunta. Cuando no respondes, no se desconecta. Imagina, la escasez ha hecho su trabajo. Recuerda esto, quien controla el ritmo, controla la emoción, y quien controla la emoción, controla el desenlace. La escasez no es una técnica superficial, es una postura interna. Es saber que no necesitas estar siempre para ser deseado. Es entender que el deseo crece no por acumulación, sino por falta medida. Según Maquiavelo, el poder se sostiene no por exceso, sino por cálculo. Aquí ocurre lo mismo. No usas la palabra para explicar, la usas para provocar. Hablar no es transmitir información, es crear una atmósfera. Cada frase que dices debe dejar algo suspendido, nunca cerrado. Cuando informas terminas el recorrido, cuando insinúas lo inicias. El error común es decir demasiado, aclarar demasiado, definir demasiado. El deseo no necesita claridad, necesita fricción. Y la fricción nace cuando el significado no está completo. La palabra es un contacto indirecto porque no invade el cuerpo, pero sí atraviesa la mente. Una frase bien colocada puede permanecer horas, incluso días, girando internamente, no porque sea explícita, sino porque es ambigua. No dices quiero, dices algo que haga surgir la pregunta ¿qué quiere? Y esa pregunta es mucho más poderosa que cualquier declaración directa. Maquiavelo sabía que quien controla el discurso, controla la percepción. Aquí ocurre lo mismo. No importa lo que digas, importa lo que ella cree que podría significar. Aprende a hablar menos y cargar más cada palabra. El exceso de lenguaje diluye el impacto. La economía verbal genera densidad. Una frase corta, dicha en el momento exacto, vale más que un discurso largo. El silencio incluso puede ser más elocuente que cualquier comentario. Cuando haces una pausa y sostienes la mirada, obligas a que la mente del otro complete lo que falta. Y lo que se completa internamente siempre es más intenso que lo que se recibe desde afuera. No describas acciones futuras, no prometas, no anticipes. El deseo muere cuando se agenda. En lugar de eso, habla en términos de sensaciones, de percepciones, de momentos indefinidos. No dices, haríamos esto, dices, hay situaciones que cambian la forma en que uno mira. No dices, me gustas, dices, hay personas que alteran el ritmo de una conversación. No te expones, sugieres, no te entregas, provocas. La entonación importa tanto como el contenido. Un mismo mensaje puede ser neutro o cargado dependiendo de cómo lo digas. Baja un poco la voz, reduce la velocidad. El control del ritmo vocal transmite dominio interno. Quien se apura al hablar revela ansiedad. Quien se toma su tiempo comunica seguridad. Y la seguridad, cuando no se impone, resulta magnética. Evita el lenguaje que busca aprobación. Las preguntas directas tranquilizan.
Pero el deseo no se alimenta de tranquilidad. En lugar de ¿te gusta?, usa «hay cosas que se sienten antes de entenderse». En lugar de confirmar, abre interpretaciones. No necesitas respuestas claras, necesitas reacciones internas. Maquiavelo advertía que el gobernante hábil nunca revela todas sus cartas. Tú tampoco. Dejas que el otro se mueva primero. El humor sutil también es una forma de contacto indirecto. No el humor que busca risa inmediata, sino el que deja una segunda lectura, una ironía ligera, una observación ambigua, algo que pueda entenderse de más de una manera. El doble sentido no es vulgaridad, es inteligencia estratégica. Funciona porque activa múltiples capas mentales al mismo tiempo. Recuerda que cada conversación es una oportunidad para aumentar la tensión, no para resolverla. Si sientes que todo está demasiado claro, has ido demasiado lejos. Retrocede, cambia de tema, introduce una pausa. El deseo necesita espacio para respirar. Si lo saturas, lo asfixias. Hablar así no es manipular, es elegir conscientemente el efecto de tus palabras. Es entender que el lenguaje no solo comunica, también seduce, inquieta y posiciona. Cuando usas la palabra como contacto indirecto, no necesitas tocar para hacer sentido. Ya estás operando donde realmente importa, en la mente. Y desde ahí, cualquier gesto posterior tendrá un impacto mucho mayor. La tensión no es un accidente, es una construcción deliberada. No aparece sola, se cultiva y, sobre todo, se protege. La mayoría quiere resolverla rápido porque confunde incomodidad con fracaso. Pero la tensión bien manejada no es incomodidad, es expectativa cargada. Es la sensación de que algo está a punto de ocurrir sin que ocurra todavía. Ahí es donde el deseo se vuelve intenso, porque no tiene salida inmediata. No aceleras el proceso, lo estiras. Permites que la energía se acumule sin descargarla. Cada gesto, cada palabra, cada silencio añade una capa más. Cuando notas que la conversación podría volverse evidente, cambias ligeramente el rumbo. No cortas, desvías. Mantienes viva la corriente sin dejar que se convierta en algo predecible. La previsibilidad mata la tensión, la sorpresa la alimenta. La tensión es una promesa implícita, no un contrato. No aseguras nada, no garantizas nada, simplemente haces sentir que hay algo latente. Y lo latente es más poderoso que lo manifiesto. Maquiavelo comprendía que el temor y el deseo funcionan de manera similar. Ambos se intensifican cuando no se resuelven del todo. En el terreno del deseo, resolver demasiado pronto es perder ventaja. Aprende a reconocer el punto exacto donde la tensión empieza a subir. Es sutil, una pausa más larga de lo normal, una mirada sostenida, un cambio en el tono. Cuando eso aparece, no avances de inmediato. Quédate ahí, sostén el momento. La mayoría se precipita porque quiere confirmar. Tú no confirmas, prolongas. El placer no está en llegar, está en mantenerse al borde. No llenes todos los espacios. El silencio es parte activa de la tensión. Cuando no hablas, obligas a que el otro sienta. Y sentir sin explicación genera intensidad. Un silencio incómodo es un error. Un silencio cargado es una herramienta. La diferencia está en tu calma. Si tú estás cómodo, el silencio se vuelve significativo. Si te inquietas, se rompe el hechizo. La tensión también se construye con coherencia interna. No puedes crearla si tú mismo estás disperso o ansioso. El autocontrol es la base. Si reaccionas de inmediato, si buscas cerrar, si necesitas una respuesta, la tensión se disuelve. Maquiavelo advertía que quien muestra prisa revela debilidad. En el deseo ocurre lo mismo. La prisa delata necesidad. Mantén una dualidad constante. Cercanía emocional sin resolución física. Presencia intensa sin consumación. Interés claro sin intención explícita. Esa contradicción mantiene a la mente activa, intentando ordenar lo que no encaja del todo. Y mientras intenta ordenar, se involucra más. La tensión es, en el fondo, un conflicto interno no resuelto. No temas que la tensión se vuelva fuerte. Ahí es donde muchos retroceden. Creen que pueden perderlo todo si no avanzan. Es al revés. Si avanzas demasiado pronto, lo pierdes. La tensión sostenida crea valor. Hace que cada pequeño gesto posterior tenga un impacto amplificado. Cuando finalmente rompes la tensión, cuando llegue ese momento,
El efecto será mucho mayor precisamente porque no fue inmediato. Pero recuerda, no toda tensión debe resolverse. A veces, la verdadera maestría está en dejarla abierta. Retirarte con la tensión viva es una forma de dominio. Dejas una energía activa que seguirá operando en tu ausencia. La mente continuará el proceso sola, y eso es poder. La tensión, bien entendida, no es un medio para un fin rápido. Es el fin en sí mismo durante gran parte del juego. Es la forma más refinada de placer psicológico. Sostenerla requiere disciplina, presencia y una comprensión clara de que no necesitas correr, porque quien sabe esperar no solo controla el momento, controla la memoria que queda después. Nada excita más que alguien que no se desborda. El autocontrol no es rigidez ni frialdad, es dominio interno. Es la capacidad de sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. Cuando mantienes ese centro, tu presencia se vuelve estable, casi hipnótica. No reaccionas de inmediato, no te adelantas, no corriges cada silencio. Dejas que las cosas ocurran sin apresurarlas. Esa calma comunica algo poderoso. No necesitas nada para estar completo. La mayoría cree que seducir es intensificar, exagerar, demostrar. En realidad, seducir es contener. Cuando no te precipitas, generas contraste. Frente a la ansiedad ajena, tu serenidad destaca. Frente al impulso, tu pausa impone respeto. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se grita, se ejerce. El autocontrol es esa forma silenciosa de poder que no busca validación, pero la recibe. Controlarte no significa reprimirte, significa elegir cuándo y cómo expresarte. No respondes por reflejo, respondes por decisión. Cada gesto tuyo parece intencional, incluso cuando es mínimo. Esa coherencia interna crea una sensación de seguridad y misterio al mismo tiempo. Seguridad porque no eres caótico, misterio porque no eres predecible, y esa combinación es profundamente atractiva. Cuando no te desbordas emocionalmente, no entregas todo de una vez. Das señales, no confesiones, presencia, no dependencia, interés, no urgencia. El deseo se inclina ante quien no se entrega por completo porque intuye que hay algo valioso que no está al alcance inmediato. El autocontrol convierte tu atención en algo que se gana, no que se recibe gratis. También implica saber tolerar la tensión sin necesitar aliviarla, sentir la intensidad y no actuar de inmediato sobre ella, permanecer en el momento sin buscar una salida rápida. Esa capacidad es rara, y lo raro se valora. Cuando sostienes la mirada sin avanzar, cuando escuchas sin interrumpir, cuando sonríes sin explicar, estás demostrando que gobiernas tus impulsos, y quien gobierna sus impulsos resulta confiable y deseable. No persigues reacciones. Si llegan, las recibes con naturalidad. Si no llegan, no te alteras. Esa independencia emocional desarma, porque deja claro que tu valor no depende de la respuesta del otro. Maquiavelo advertía que quien depende pierde poder. Aquí ocurre lo mismo. Cuando no necesitas, atraes. El autocontrol también se manifiesta en saber cuándo detenerte, no llevar la interacción hasta agotarla, no exprimir cada momento, saber irte con elegancia, sin dramatismo, sin explicaciones excesivas, retirarte cuando aún hay energía. Esa retirada controlada refuerza la idea de que no actúas por impulso, sino por elección. Con el tiempo, esa forma de estar genera un efecto acumulativo. Empiezas a ser percibido como alguien sólido, centrado, difícil de alterar, y esa estabilidad emocional crea un espacio donde el deseo puede crecer sin caos, porque el deseo no florece en la confusión, florece donde hay contención. El autocontrol no es una técnica externa, es una postura interna. No se actúa, se cultiva, y cuando es real se nota. No necesitas decir que eres seguro, se siente. No necesitas imponer presencia, ocurre. Excitas no por lo que haces, sino por lo que no haces, por lo que eliges no mostrar todavía. Ahí está la seducción suprema, en demostrar que podrías avanzar, pero no lo haces porque no lo necesitas, que sientes, pero no te pierdes en lo que sientes, que estás presente, pero no atrapado. Ese equilibrio es raro, y lo raro siempre despierta deseo. El verdadero arte no es provocar deseo en ella, sino hacer que sienta que ese deseo
nació desde dentro. Cuando cree que eres la causa directa, el efecto es frágil. Cuando cree que fue ella quien empezó a sentir, el efecto es profundo y duradero. Tu tarea no es empujar, es crear el escenario para que avance por iniciativa propia. Maquiavelo entendía que el poder más estable es aquel que no se percibe como imposición, sino como elección. No lideras desde el frente, lideras desde el marco. Haces preguntas que no buscan respuestas concretas, sino implicación emocional. No interrogas, invitas a pensar. No expones, despiertas. Cuando ella empieza a reflexionar, a matizar, a completar lo que dices, ya está participando. Y en ese momento, el deseo deja de ser algo que recibe y se convierte en algo que construye. Permite que dé pequeños pasos, un comentario más personal, una mirada que se sostiene un poco más, una pausa que ya no es incómoda. Cada uno de esos gestos debe ser recibido sin exageración. No los celebras, no los marcas, no los señalas. Si lo haces, rompes la ilusión de que fue natural. Tu calma le confirma que avanzar es seguro, que no hay presión, que no hay urgencia, y esa seguridad abre espacio para más. El equilibrio es delicado. Si empujas, cierras. Si te retraes demasiado, enfrías. Das espacio, pero no desapareces. Estás presente, pero no diriges cada movimiento. Cuando ella habla más, tú escuchas mejor. Cuando se abre un poco, no profundizas de inmediato. Dejas que sea ella quien decida cuánto mostrar. El deseo se fortalece cuando no se siente observado, sino acompañado. Haz que sienta que contigo puede ser más de lo que es normalmente, no porque la apruebes, sino porque no la limitas. No corriges, no juzgas, no defines. Ofreces un espacio donde puede explorar sensaciones sin sentirse empujada a una conclusión. Ese espacio es raro, y lo raro se valora. Maquiavelo sabía que quien hace sentir libre al otro, en realidad está guiando con mayor eficacia. Cuando ella participa, el deseo se vuelve responsabilidad compartida. Ya no eres tú quien hace algo, son ambos sosteniendo una dinámica. Y eso crea inversión emocional. Las personas protegen aquello en lo que invierten. Cuanto más participe, más sentido tendrá para ella. No porque tú lo quieras, sino porque ella lo eligió. Aprende a retroceder medio paso cuando ella avanza uno. No como castigo, sino como ajuste fino. Ese pequeño desfase mantiene viva la tensión sin romper la conexión. Si avanzas al mismo ritmo, todo se vuelve lineal. Si avanzas más rápido, se siente invasivo. El medio paso atrás mantiene el juego abierto, mantiene la sensación de movimiento sin cierre. No verbalices el proceso, no digas te estás involucrando, ni esto se está poniendo interesante. Eso convierte lo implícito en explícito y debilita el efecto. Deja que lo sientas sin nombrarlo. El deseo crece mejor en silencio que bajo análisis. Con el tiempo, ella empezará a defender esa conexión incluso sin que tú lo hagas. Pensará en conversaciones pasadas, reinterpretará gestos, buscará continuidad. No porque la hayas llevado allí, sino porque participó en construirlo. Y lo que se construye con participación no se abandona fácilmente. Ese es el punto clave. No seduces imponiendo una dirección, seduces ofreciendo un terreno fértil. El control real no está en decidir cada paso, sino en diseñar el juego de forma que el otro quiera jugar. Maquiavelo lo sabía. El poder más refinado es aquel que hace creer al otro que actúa por voluntad propia. Aquí ocurre lo mismo. Cuando ella cree que eligió sentir, el deseo ya no necesita ser sostenido por ti. Se sostiene solo. El cierre no es la posesión. El cierre es la retirada consciente. La mayoría cree que el punto culminante del deseo es obtener, tocar, concretar. Esa es una visión pobre y corta. El verdadero estratega entiende que el momento más poderoso no es cuando todo se consuma, sino cuando algo queda abierto. Te retiras no por miedo, no por duda, sino por dominio del tiempo. Y dominar el tiempo es dominar la memoria. Te vas cuando el deseo está vivo, no cuando está satisfecho, cuando hay energía en el aire, cuando la conversación podría seguir, cuando la tensión aún pulsa. Ahí es donde la retirada se vuelve magnética. No rompes el clima, lo suspendes. No apagas el fuego, lo dejas ardiendo sin combustible inmediato.
Maquiavelo sabía que un gobernante no debe agotar sus recursos en una sola jugada. Tú tampoco. Dejas algo pendiente porque lo pendiente trabaja incluso en tu ausencia. No anuncias que te vas como si fuera un evento. No dramatizas, no justificas, no prometes continuidad inmediata. Te retiras con naturalidad, como quien controla su agenda y su energía. Esa normalidad es lo que desconcierta, porque no encaja con la expectativa de que todo avance hacia una resolución clara. Al irte así, sin cerrar del todo, introduces una grieta en la narrativa mental del otro, y esa grieta se llena con pensamiento, con imaginación, con deseo. La retirada estratégica no es frialdad, es elegancia. No desapareces de forma brusca, no castigas con silencio, simplemente no consumes todo el potencial del momento. Dejas que algo quede incompleto. El deseo necesita continuidad, y cuando no se la das de inmediato, la mente intenta crearla sola. Repasa gestos, relee palabras, reconstruye escenas. Tú ya no estás, pero sigues presente. Este es el punto donde muchos fallan. Confunden retirada con pérdida. Temen que si no avanzan todo se enfríe. Es al revés. Lo que se satisface se apaga. Lo que se interrumpe con inteligencia se intensifica. El deseo no muere por falta de contacto, muere por exceso de resolución. Cuando todo queda claro, ya no hay espacio para proyectar. Retirarte en el punto más alto comunica algo fundamental. No dependes del desenlace inmediato. No estás allí para consumir, estás allí para elegir. Esa autonomía redefine tu valor. No eres alguien que busca cerrar, eres alguien que decide cuándo continuar, y eso te coloca en una posición de poder silencioso. Maquiavelo advertía que quien parece necesitar menos, gobierna más. La retirada también protege el misterio. Mientras algo no se completa, sigue siendo una pregunta abierta, y una pregunta abierta es mucho más estimulante que una respuesta definitiva. No entregas todo de ti, no revelas toda tu intención, no permites que la historia se cierre, te conviertes en una posibilidad que sigue latente. Con el tiempo, esta dinámica genera un efecto profundo. Tu ausencia empieza a pesar más que la presencia de otros, porque no competiste por atención, creaste impacto. No estuviste siempre, pero cuando estuviste dejaste marca, y cuando te fuiste no dejaste vacío, dejaste resonancia. La retirada estratégica no es el final del juego, es la prolongación del deseo en otro plano, el plano mental, ahí donde no tienes que hacer nada para que sigas existiendo, ahí donde el recuerdo y la anticipación se mezclan. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas empujar, el deseo se mueve solo hacia ti. Este es el último movimiento, y también el más difícil. Requiere autocontrol, visión y confianza en el proceso, pero cuando lo ejecutas bien entiendes la lección central. No ganas por tomar, ganas por saber cuándo soltar. Según Maquiavelo, el poder duradero no se impone, se administra. El deseo también.